y bienvenidos a Learning Without Barriers. En este episodio hablaremos sobre un tema muy importante, los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual al aprender inglés y cómo las instituciones pueden adaptarse para que todos tengamos las mismas oportunidades de aprendizaje. En este día nos acompañan expertos en el tema, la licenciada en Educación Infantil Ivana Valencia, los compañeros David Osorio y Orlando de Arco, licenciados en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Así es, Luna. Aprender un idioma ya es un proceso exigente. Hay que practicar las habilidades de listening, speaking, reading y writing. Pero cuando una persona tiene una discapacidad visual, muchas de estas actividades deben adaptarse para que el aprendizaje sea accesible y significativo. Y claro, eso nos invita a reflexionar sobre la inclusión en nuestras clases, porque claro, más allá de cumplir con un requisito, se trata de crear ambientes donde todos puedan aprender de verdad. Buenas tardes a todos, buenas tardes Luna, Ivana y David. Totalmente de acuerdo, la enseñanza del inglés debe ser inclusiva y para eso necesitamos entender los retos reales que enfrentan los estudiantes con discapacidad visual. Por eso el día de hoy queremos escuchar una experiencia de primera mano. Exactamente. Hoy nos acompaña un compañero de la licenciatura que vive este proceso día a día y que tiene mucho que contarnos sobre sus desafíos, adaptaciones y cómo ha sido todo este proceso de aprender un nuevo idioma. Luna, pero antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, queremos compartir algunos datos y reflexiones sobre la discapacidad y la educación inclusiva. Una de las principales barreras para los estudiantes con discapacidad visual es la falta de materiales accesibles. Y claro, tal como dices, Ivana, muchos de estos libros, cierto, presentan simplemente ejercicios en clase, pues presentado en formato impreso o con recursos visuales. Y claro, cuando eso pasa, el estudiante necesita versiones en audio, braille o digitales que puedan ser leídas con lectores de pantalla. Ojo, no solo se trata de los materiales, también influye mucho la actitud del profesor. Cuando el docente tiene disposición y sensibilidad, puede buscar alternativas creativas, ya sea de usar audio, de escribir las imágenes en la clase o adaptar las evaluaciones. Lo que dice Orlando es muy clave, porque a veces lo que más ayuda no es la tecnología, sino la empatía. Cuando el docente escucha al estudiante, entiende sus necesidades y ajusta el ritmo de las clases, todo esto hace la diferencia. Sabes que hay que reconocer que las universidades están avanzando mucho en este tipo de discapacidades y de combatir barreras con oficinas de inclusión o programas de apoyo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en términos de accesibilidad y digital y tanto físico. Exacto. Y sabes, la inclusión no solo debe quedarse en el discurso, que decimos que no, que tal y es, no, sino reflejarse en las acciones concretas. Por ejemplo, esos materiales accesibles de los que hablamos, profesores capacitados y un ambiente donde el estudiante se sienta parte del grupo. Y hablando de sentirse parte, hoy tenemos con nosotros a alguien que ha vivido este proceso con gran determinación, afrontando desafíos para lograr su objetivo. Bueno, es hora de darle la bienvenida a Robinson Pitalúa, o como muchos le decimos, Robin, un compañero de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, acá en la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Montería, quien hoy estará compartiendo con nosotros su experiencia sobre el aprendizaje del inglés siendo una persona con discapacidad visual. Hola Robin, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, hola a todos. Nuevamente mi nombre es Robinson Rodríguez Pitalúa. Un saludo, pues la verdad muy contento por el espacio, realmente muy significativo escuchar que las personas tengan la iniciativa o tengan la inquietud de tener más conocimiento de lo que realmente es importante en los procesos de la educación de las personas con discapacidad visual, que es mi caso, como también debería ser en el otro tipo de discapacidades. Pero sí es muy significativo escucharles, saber que tienen conocimiento, saber que tienen interés
mejorar estos procesos de educación inclusiva. Robin, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia estudiando la licenciatura en inglés. Bueno, realmente desde el inicio, pues yo ingresé a la universidad en pandemia. Tocaron 2 semestres virtuales que fueron los iniciales, el primer semestre, el segundo. Honestamente, al inicio sí tuve un poco de dificultad, pues yo creo que no solo las personas con discapacidad visual, sino el resto de todas las personas, pues se enfrentaron a esa barrera de la tecnología, se enfrentaron a esa barrera de la virtualidad, de todos estos procesos, en los cuales pues me tocó pues realmente adaptarme a todo este nuevo movimiento pues que estaba iniciando en mi vida académica. Barreras, tuve dificultades muchas, pues al iniciar con las clases virtuales, todo lo que abarcaba las clases era muy visual, tenía que ver mucho con juegos, con imágenes, con videos, y fue un poco complejo el proceso inicial con el tema de la virtualidad. Después, al estar en la presencialidad, tuve la oportunidad de ya conocer un poco más los materiales usados en la universidad, pues para mejorar el aprendizaje, como por ejemplo el libro American Five English, que nos ayudaba mucho en la habilidad del speaking. Inicialmente fue algo complejo, pues ya que el libro no está un documento accesible, obviamente no adaptado. Era un documento que estaba escaneado, un documento de PDF y escaneado, lo cual pues era un poco imposible para mí, pues, a través de mis lectores de pantalla, como lo estaba mencionando el compañero David. Es necesario pues tener unos materiales adaptados, que sean accesibles y que pueda tener un buen funcionamiento, pues, y una buena dinámica en el proceso de aprendizaje. Al transcurrir el paso, pues ya fui conociendo docentes que tenían esa empatía, ese interés también, y ya empezamos a adaptar materiales, a buscar estrategias de cómo podría yo aprender, cómo podía recibir la información. Y al inicio, como todo, siempre tiene su nivel de complejidad, pero al transcurrir pues, los semestres, el tiempo en la carrera, pues se han ido adaptando mejoras. Ya he tenido la oportunidad pues de tener experiencias de buenos materiales adaptados. Entonces todo inicialmente es un proceso que se puede ir construyendo inicialmente de la mano con el alumno y especialmente con el docente. Hoy muy interesante lo que nos comentaste, y quisiera hacerte una pregunta. Tú nos comentabas que iniciaste en la carrera en pandemia. ¿Por qué te decidiste por la carrera de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés? ¿Qué te llevó a escoger esa carrera? Realmente pues en el contexto pues, que uno maneja, pues siempre está la parte del inglés. Desde mi etapa pues, de colegio, lo que era preescolar, prejardín, pues uno siempre tiene en contexto el inglés. Pues siempre me llamó mucho la atención de pronto el tener la oportunidad de conocer y escuchar artistas que hablaban inglés, músicos, todo eso. Entonces fue despertando desde la niñez algo de interés en el aprendizaje de la adquisición de la lengua inglesa. Entré en pandemia, fue un poco complejo, como les decía al inicio, pero siempre me gustó el tema de la pedagogía, el tema de pronto de tener la oportunidad de enseñar. Y después del proceso de mi ceguera, pues mi discapacidad visual no es de nacimiento, es adquirida. Entonces, después de que empezó ese nuevo proceso en mi vida de adaptación a todo, porque uno realmente tiene que adaptarse a todo, al uso del celular, la tecnología, al tema de la movilización, todo, pues realmente me pareció a mí pues un poco complejo al inicio todo, pero realmente que, o sea, el enfoque era aprender el inglés para poder tener la oportunidad de, a través de la diversidad o de mi discapacidad, poder enseñarlo, poder romper la barrera que hay, que actualmente, por lo menos hasta en las pruebas ICFES, hay un decreto donde se le prohíbe literal a las personas con discapacidad hacer la prueba de inglés.
Entonces, pues me gustan un poquito los retos y yo dije, no, yo solicité la prueba, pero la solicité que me lo permitieran hacer con el inglés, ya que no adivina, me tiré la prueba de inglés en el ICFES, pero ¿qué pasa? El ajuste razonable que hicieron no era el mejor. Cuando hace la solicitud, bueno, tengo una discapacidad visual, necesito un lector. Un lector es una persona que me lea la prueba, una persona que me leyera la prueba. Te solicita una persona pues bilingüe, pues uno necesita, pues ustedes que los que estudian inglés saben que es súper importante el tema de escuchar una lectura con una buena pronunciación, pues se nos facilita más. A mí me tocó una experiencia con una psicóloga que no hablaba bien ni el español, imagínense. Entonces me pronunciaba súper mal el inglés, todo esto y lo otro. Entonces hubo ahí como ese ajuste donde de pronto no tuve yo pues un buen proceso en eso. Entonces, a raíz también de eso, pues me motivé más a decir, oye, puedo aprender inglés y también puedo enseñar el inglés. Entonces, pues más que todo ahí fue que nació pues ese interés, o desde la necesidad pues del aprendizaje para las personas ciegas nació el interés y el deseo de poder aprender. Ok, Robin, bueno, ahora que mencionas, bueno, esto que fue un proceso, cierto, y que tuviste que adaptarte de nuevo, sabes que pues tenemos todo acá cuando comenzamos, y pues en la cuestión de lo visual, cierto, como ver videos, leer textos y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que muchas veces con una profesora en especial, que creo que pues la admiramos mucho, Paula García, con ella trabajaste y fue un proceso paso a paso, pero fructuoso. ¿Cómo hiciste para trabajar con esos recursos, adaptarlos a tu manera? Siempre escuché que un bot, que no sé, Telegram o algo así, y cuando te vi fue haciendo una presentación. A ponencia. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo haces para trabajar y adaptar esos recursos? ¿Qué son esos recursos? Bueno, de hecho, pues me parece, bueno, acá destaco lo que compartió Orlando. La parte del docente también es fundamental. Para mí es importante, pues, para el inicio de todo proceso de aprendizaje, todo proceso académico, todo proceso que demande, pues, adquirir habilidad, que demande hacer ciertas actividades. Es súper importante. ¿Me escuchan? Sí, claro, sí, continúa, por favor. Es súper importante el tema de la empatía, del interés por lo menos de parte del docente, en querer inicialmente tener una conversación con el estudiante. Yo he tenido la oportunidad de hacer varios talleres de lenguaje inclusivo o talleres donde uno pues capacita a los docentes, y yo lo primero que saco a colación, o lo primero que veo de manera relevante, es el tema de la comunicación. ¿Cómo voy a saber yo si un estudiante aprende de esta u otra forma si yo no le pregunto? Entonces, algo que pasa y que yo he vivido, y lo viví en el programa cuando ingresé en pandemia, yo me comuniqué con una profesora de gramática que me tocó en segundo semestre, y cuando yo le hablo a ella, le digo, tengo una discapacidad visual, la reacción de ella es, ay, ¿yo qué voy a hacer contigo? Yo te llamo después, me cuelga, aparece a los 3 días, diciendo que llamo a fulano, que llamo a no sé quién, que averiguo por allá, donde lo más importante es la comunicación directa con el estudiante, que es lo que tú mencionas con respecto al proceso de la profesora Paula García. La profesora Paula García se sentó conmigo, me dijo, vea Robin, ¿cómo hacemos? ¿Usted cómo le puedo mandar yo la información? ¿Qué documento usar? Para nosotros es súper importante tener eso claro, y que los docentes también lo tengan claro. Yo recibo la información pues escrita en documentos, sean Word o PDF, que son documentos que pues no son documentos que no sean accesibles, son documentos que pueden los lectores de pantalla leer. Ojo, solo si no están escaneados o son fotos escaneadas que están pegadas en el documento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ella empezó a aprender de qué manera podía enseñarnos, de qué manera compartir la información. Entonces empezamos a redactar de pronto documentos accesibles. ¿Cuáles son los documentos accesibles? Son documentos que no son cargados. Cargados, cuando digo cargados, en mucha letra, mucho número, símbolo, que tienen cosas que de pronto a los lectores se les dificulta la experiencia de la lectura.
como por ejemplo un documento que esté lleno de signos de puntuación, de cosas así, pues para el proceso de lectura no va a ser muy cómodo porque el lector va a detenerse a leer cosas que son irrelevantes, que no son relevantes. Entonces, bueno, por eso una de las cosas. La tecnología nos asiste mucho a las personas con discapacidad visual. Lo que dicen, el uso de los lectores se usa tanto en dispositivos móviles como en las laptops, en los computadores. ¿Qué pasa? Que estos lectores, sobre todo en los computadores, son lectores que... Bueno, ¿me escuchan todos? Desde producción me informan que ya podemos continuar. Ok, listo. Bueno, como les venía contando, pues los diferentes dispositivos tecnológicos se pueden usar a través de usar con lectores de pantalla que nos permiten leer la interfaz de los dispositivos. Les comentaba de la importancia de los lectores de pantalla en estos dispositivos, pues son los que nos permiten a nosotros tener la información de cualquier sea documento o de cualquier actividad o asistencia adaptada que uno esté recibiendo. De hecho, es bueno resaltar que los lectores de pantalla pues no hacen magias extraordinarias. Leen los documentos que sean accesibles y que sean adaptados para que ellos tengan un buen funcionamiento de la lectura artificial, de la voz sintética que tiene, para poder nosotros tener una información clara. Por eso cabe resaltar la importancia de los documentos adaptados, los documentos accesibles, para que los lectores tengan un mayor funcionamiento en este proceso. Robin, es muy interesante lo que estás diciendo, pero yo también quería, o sea, cierta expectativa por saber un poquito acerca de cómo fue o es tus desplazamientos en el transporte público o cuando hay un cambio de clase en la universidad y te toca en otra facultad. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esa forma o esos cambios que debes hacer o las adaptaciones que debes hacer para poderte caminar de un lugar a otro? Claro. Bueno, es una pregunta muy interesante, pues el tema de la movilización o de desplazarse, pues es fundamental para cualquier persona. Bueno, para nosotros las personas con discapacidad visual, nosotros nos movilizamos con la ayuda de una herramienta que es un bastón. Se llama bastón blanco. ¿Por qué se llama bastón blanco? Por los colores. El bastón blanco, los bastones tienen 3 diferentes, por decir así, funciones. Está el bastón verde, que es dirigido para personas con baja visión. Está el bastón blanco, que es para personas ciegas. Está el bastón blanco con rojo, que es para personas sordociegas. Bueno, realmente la ciudad acá en Montería, pues, sí tiene... Nosotros nos desplazamos con el bastón con la ayuda de una línea pododáctil o huella pododáctil, que eso es lo que nos permite a nosotros pues saber por dónde vamos, cómo desplazarnos de un lado a otro. En la ciudad hay diferentes líneas pododáctiles. ¿Qué pasa? Que falta un poquito más de educación en ese tema, pues encuentra uno muchos vendedores ambulantes encima, entonces la movilización a veces es un poco compleja. El modo de transporte, pues realmente acá las personas de Montería hacen mucho el uso del servicio del mototaxi. Pues por lo menos no hay como unas rutas estipuladas y las personas pues con discapacidad al tener de pronto limitaciones a movilizarse en la ciudad, pues la manera más fácil de transportarse es usando este servicio. En el caso de la universidad, pues bueno, la universidad no es de todo accesible, pues tengo entendido que hasta personas convencionales pues se pierden a veces. Pues la universidad no tiene todos los lugares, creo que solamente el inicio, el bloque donde está de salud, pues por ahí por la vehicular, la peatonal. Si se dan cuenta, ahí en esa parte hasta educación, si no estoy mal, está marcada la huella de la línea pododáctil. De resto, no, siempre es necesario pues solicitarle ayuda a un vidente guía, que en este caso sería
un compañero, un funcionario, cualquier persona que esté, pues que me ayuda a desplazarme de un bloque a otro. Pues a veces he tocado clases que doy en educación y después me tocan clases en agronomía, y realmente en la parte de atrás o los bloques que están atrás de la universidad son bloques que realmente no son adaptados, no son nada accesibles. A veces tropezamos un poco en ese sentido porque no hay un fácil uso del desplazamiento dentro de la universidad. Ok, Robin, bueno, muy cierto lo que dices. Igual la comunicación y el trabajo entre estudiantes y docentes pues hacen gran diferencia. De hecho, yo pues podría decir que en contadas ocasiones en ese sentido pues te acompañé y demás. Y también hubo muchos, y la verdad es que este trabajo en equipo es el que permite pues eso. Claro. Okay, Robin. Now, we would like to switch to English for a moment. My English for the moment is excellent because in the moment I have the different skills. I could use the speaking, the class. The level is normal because I need the adaptation in the other class. For example, grammar is necessary for the learning process in the career, in specific the English language. In the moment, I need improve everywhere because the English need the acquisition, the other verbs, other conversations. In the moment, I conform for my situation in the English process. That's Okay, wonderful. I got a question for you. Okay. What has been the most rewarding part of studying English for you? Repeat, please, please. What has been the most rewarding part of studying English? Ricardo. Okay. It's fundamental recording the class because my phone the learning is arise the audio, for example, on the description, in the pictures, on the photo, for example. It's necessary the recording the moments, the class, the teacher experience in the classroom. Okay, Robin, you've shown us that motivation and perseverance can overcome any challenge. Congratulations. Thank you. Thank you for the moment. It's essential for my process, for my my study. Doing interesting topic, interesting podcast. It's fantastic. The motivation, the people for the learning or teach the information, the specific disability people. In my case, the blind situation. Okay, Robin, thank you so much for being here today and for opening up about your experience. It's been really inspiring. Okay, thank you for the moment. It's special for me. Robin, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos dejas muchos aprendizajes y que continúes con esas ganas de seguir aprendiendo. Claro, gracias a ustedes por el espacio. Realmente ha sido fructífero y bastante oportuno pues para todos estos procesos que como futuros docentes pues estamos necesitando pues aplicar a nuestras clases y a nuestra vida. Cada estudiante aprende de una manera diferente y eso hace que la enseñanza sea una experiencia más humana y completa, Robin. Totalmente de acuerdo contigo, Ivana. Totalmente de acuerdo. La educación inclusiva no es un favor, es un derecho. Y escuchar historias como las de Robin nos ayudan a ser mejores docentes y mejores personas.
Robin, antes de despedirnos, ¿qué consejos les darías a esas personas pues con discapacidad visual que quieran también estudiar inglés? Bueno, principalmente saber que, bueno, decirles que es fundamental creer en que crean en ellos mismos, que crean en sus habilidades, que sepan que es posible y que, bueno, nosotros somos los que transformamos los escenarios y de pronto encontramos un lugar donde vemos que no tiene de pronto los ajustes razonables que necesitamos. Pues nosotros de la mejor manera, con una buena comunicación y con una buena motivación, podemos hacer que esos entornos se transformen. Así que no podemos limitar las ganas o los deseos o el reconocer que para nosotros también es posible la adquisición de otra lengua o también las habilidades o la pedagogía necesaria para a través de nosotros, así tengamos discapacidad, pues poder enseñarles a otros. Un aplauso para nuestro invitado especial, Robin. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Esperamos que este audio, este podcast, lo escuchen muchas personas y que no importa el problema, la discapacidad que tengan, que luchen por sus sueños. Muchas gracias.